Hola, soy Joana Viajateros. El video de hoy se titula San Petersburgo, la ciudad de los zares. Tiene un metro subterráneo no tan impresionante como el de Moscú, pero no deja de maravillar con sus fachadas y su arquitectura, al igual que su historia. Esta foto se tomó en el metro de San Petersburgo. El Palacio de Catalina, en ruso Ekaterinsky Dvorets, era la residencia de verano de los zares en Rusia, ubicada en Pushkin a 25 kilómetros del centro. Es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La zona también se le llama Tsarskoye Selo, se le llama la Villa de los Zares. Acá podemos ver una maqueta en miniatura del lugar. El Palacio de Catalina se compone de una serie de pabellones azules y un inmenso parque en su zona frontal. Este palacio en un inicio fue construido para Catalina la Grande, la primera emperatriz del Imperio Ruso. Actualmente es un museo bastante impresionante. Al lugar llegan muchos turistas, sobre todo en la época de verano. A pesar de ser construido en un inicio por la emperatriz, tuvo una serie de modificaciones. Ha sido remodelado a causa de las guerras mundiales y fue el lugar donde descansaron muchos miembros de la familia Romanov, los grandes emperadores del momento. Este es el Palacio de Catalina, lugar donde vivió Catalina la Grande. Como pueden ver, son unos edificios de color azul, blanco y dorado, con unas cúpulas en la parte de arriba, unas estructuras bastante inmensas, impresionantes. Al frente del edificio se encuentra un parque bastante frondoso, lleno de árboles muy verdes, con grandes prados a su alrededor. Desde San Petersburgo tomamos un metro subterráneo. Fue hasta la última estación por la segunda línea. De ahí tomamos un autobús que duró alrededor de 30 minutos, hasta la última parada, una de las últimas paradas, que fue de Caterina, el Palacio de Catalina. Esta arquitectura fue mandada a construir en 1717 por la emperatriz Catalina. Sin embargo, la emperatriz Isabel, su hija, decidió que el palacio estaba pasado de moda y decidió demolerlo, reemplazándolo con un edificio mucho más grande al estilo rococó. Las fachadas son de una tonalidad color azul claro, blanco y dorado, son bastante llamativas. Se dice que se usaron alrededor de 100 kilos de oro para dorar la fachada. Una exigencia bastante ostentosa de parte de la emperatriz. A sus alrededores encontramos una zona verde bastante amplia y una laguna en el centro del lugar.
Recorriendo los alrededores encontramos diferentes edificaciones, bastantes flores. Hubo tiempo para tomar algunas fotos. También hay bastantes esculturas distribuidas en todo el territorio. Acá podemos ver algunas figuras. Son figuras de una tonalidad negra, semidesnudos, cargando algunas frutas o algunos recipientes de la época. Esta edificación es el Hermitage Imperial, es el lugar íntimo donde habitaba la emperatriz y se encontraba alejada de los plebeyos. Luego de ver todos los alrededores del territorio, de ver los prados, las estatuas y todo lo que hay a su alrededor, nos devolvimos al palacio, al Museo Real. Adentro tuvimos que colocarnos unas especies de bolsas en los zapatos para no ensuciar el lugar. Nos entregaron unos audioguía, en este caso en idioma ruso. También se pueden encontrar en inglés, en español, en chino o en el idioma deseado. Al final entramos al palacio. En el interior es bastante lujoso e impresionante. Sus paredes y decoraciones son muy impresionantes. El salón principal está decorado con espejos y adornos dorados en las paredes. Al subir la vista, pinturas en el techo muy hermosas al estilo barroco. Cada detalle es absolutamente impactante y hermoso. La guía iba dándonos un recorrido por cada cuarto, por cada salón del lugar. Observamos gran cantidad de cuadros, de pinturas de la época, vajillas y muchas cosas lujosas que utilizaban los zares en ese tiempo. La famosa Cámara de Ámbar fue saqueada durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Actualmente se exhiben piezas minuciosamente reconstruidas y retocadas, una réplica de la original. Al finalizar el recorrido hay un cuarto con recuerdos. A la salida encontramos una gran puerta con decoraciones doradas. Si aún hay más energía para seguir caminando, al lado, junto al Palacio de Catalina, se encuentra Palacio de Alejandro. Es un palacio que se puede entrar gratuitamente, no tiene ningún costo. Continúa viendo mis videos, suscríbete.